Yo solía pensar que lo más doloroso que puede hacerte un hijo es alejarse, estar lejos, no llamar, no escribir, pero estaba equivocada. Lo más doloroso es tenerlos cerca, viviendo bajo tu techo, y aún así sentirte completamente sola, como si fueras una sombra, una presencia incómoda, como si estorbaras. Me llamo María del Carmen Ruiz. Tengo 67 años, soy viuda desde hace 10, y esta historia no la cuento por venganza. La cuento porque hay silencios que matan más que los gritos, y este es el momento en que decidí dejar de callar. Mi casa no era cualquier casa. Era la casa que construí junto con mi esposo, Javier, durante casi 30 años. Cada rincón tenía su historia. Cada grieta en la pared, cada mueble viejo, cada planta en el jardín, era parte de nuestra vida. Allí criamos a nuestros 2 hijos, Paula y Tomás. Luchamos con deudas, sacrificios, largas jornadas, y aún así logramos convertir un terreno lleno de polvo en un hogar lleno de amor. Después de que Javier falleció, la casa se volvió silenciosa, muy silenciosa. Los primeros meses pensé que no lo soportaría, pero encontré algo de paz en ese silencio. Me levantaba temprano, regaba las plantas, cocinaba lo justo, leía mis libros. Mis nietos venían a veces, y aunque no era frecuente, su risa llenaba el aire. Era suficiente. No era perfecta, pero era mi vida. Paula, mi hija, siempre fue la más ambiciosa. Independiente, fuerte, algo dominante. Se casó joven, tuvo 2 hijos y empezó a hacer su vida lejos de nosotros. Tomás, en cambio, siempre fue más sensible, más callado. Se quedó más tiempo en casa, incluso después de casarse con Marta, una mujer que siempre me pareció correcta, pero distante. Al principio no entendía qué era esa distancia, pero luego me di cuenta, no era timidez, era cálculo. Hace un año, ambos, Paula y Tomás, vinieron a verme con lo que llamaron una propuesta. Me dijeron que estaban preocupados por mí, que no debía vivir sola a mi edad, que era mejor para todos si ellos y sus familias venían a vivir conmigo, temporalmente. Me hablaron de compañía, de seguridad, de estar más unidos. Y yo acepté, porque uno no se vuelve madre solo al parir, sino al cuidar, al dar. Y pensé que, al aceptarlos en casa, estaba haciendo lo correcto. Pensé que iba a ser lindo volver a tener a mis nietos corriendo por el jardín. Al principio todo fue tranquilo. Paula llegó primero con sus hijos y su esposo. Tomás llegó 2 semanas después. Cada familia ocupó una habitación. Yo mantuve la mía. Cocinábamos juntas, hablábamos de vez en cuando, veíamos televisión por las noches. Pero poco a poco, algo fue cambiando. Cosas pequeñas. Cambiaban los muebles del lugar sin preguntarme. Quitaban mis cuadros. Se deshacían de mis plantas. Y yo trataba de entender. Pensaba, quizás quieren sentirse cómodos, quizás esta también es su casa ahora. Pero me dolía. Me dolía ver cómo lo que construí con amor se transformaba en algo ajeno, impersonal, frío. Una tarde, bajé a la cocina y encontré a Paula tirando una de mis teteras antiguas a la basura. Le pregunté por qué lo hacía, y solo me dijo, está toda fea, mamá. Ya es hora de cambiar estas cosas viejas. Me reí para no llorar. Pero esa noche, cuando me acosté, me quedé mirando el techo durante horas. Empecé a notar cosas que antes no veía o no quería ver. Marta, la esposa de Tomás, hacía comentarios pasivo-agresivos cada vez que podía. Que si yo tenía gustos anticuados, que si la abuela se mete en todo, que si las cosas ya no se hacen como en su época. Y luego vino el momento que nunca voy a olvidar. Fue un viernes por la tarde. Había salido a comprar pan y, cuando regresé, noté que la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Escuché risas. Entré. Mi cama no estaba. Mi cómoda tampoco. Mis cosas estaban apiladas en cajas, al fondo del pasillo. Y allí, en mi habitación, estaban Tomás y Marta, con su hijo pequeño, decidiendo dónde poner la cuna. Marta dijo, vamos a quedarnos con el cuarto de la vieja, amor. Tiene más luz. Tomás respondió, este cuarto le va a encantar a nuestro niño. Me quedé parada en la puerta. Nadie se dio cuenta de que estaba ahí. Ni siquiera se molestaron en avisarme. No preguntaron. No me ofrecieron otra opción.
Me habían sacado de mi espacio, como si no significara nada, como si yo no significara nada. Y entonces lo entendí todo. No estaban allí para cuidarme. Estaban allí para quedarse con lo que era mío. No dije nada ese día. No lloré. No grité. Me fui al cuarto de servicio, el único libre, y me senté en la cama, sola, con mis cajas. Una de ellas tenía una fotografía enmarcada de Javier y yo, tomada en nuestro aniversario número 20. Sonreíamos frente al jardín. En ese momento me quebré, pero no frente a ellos. No les iba a dar ese poder. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y empecé a pensar. Las traiciones más grandes no siempre llegan de golpe. A veces entran de puntitas, como quien no quiere molestar, hasta que se instalan donde tú dormías. Eso fue exactamente lo que pasó en mi casa. No hubo un día en que dijeran a partir de ahora, tú vales menos que nosotros. No, lo hicieron poco a poco, de manera casi invisible, disfrazando todo de rutina. Lo llamaban convivencia, pero para mí era invasión. Después de que me sacaron de mi habitación y me metieron en el cuarto de servicio, empecé a ver todo más claro. Mi casa ya no se sentía como mía. Mis horarios no importaban. Mis reglas menos. Empezaron a organizar reuniones sin preguntarme. Llegaba gente que yo no conocía, amigos de mis hijos, compañeros de trabajo, vecinos nuevos. Usaban mi cocina como si fuera un restaurante. Dejaban trastes sucios, vasos por todos lados, música fuerte. Y cuando yo decía algo, solo recibía ojos volteados o comentarios como, «Ay, mamá, no exageres». Una noche, bajé a la cocina porque no podía dormir. Eran las 2 de la mañana. Encontré a Marta, la esposa de Tomás, sacando mis frascos de especias del estante y reemplazándolos por otros nuevos. Cuando le pregunté qué hacía, me contestó con una sonrisa fría. «Estoy reorganizando, suegra. Tus cosas ya estaban todas vencidas». No esperó respuesta. Simplemente siguió como si yo no estuviera. Me fui a dormir sintiéndome como una invitada, en la casa que yo misma había pagado. A los pocos días, Paula decidió que la televisión de la sala debía cambiarse. Dijo que la mía era muy vieja y chiquita. Compraron una pantalla gigante sin avisarme, la colgaron en la pared principal y sacaron mi viejo televisor al patio como si fuera basura. «Es por todos, mamá. Hay que modernizarnos», me dijo ella mientras reía con su esposo. Pero lo que más me dolió no fue que cambiaran el aparato, fue que pusieran clave al control parental. Yo ya no podía cambiar los canales sin pedir permiso. ¿Te imaginas eso? Tener que pedir permiso para ver algo en tu propia sala. Y no fue solo eso. También empezaron a meter cambios en la comida. Marta, obsesionada con las dietas, me decía que cocinaba con demasiada sal, demasiada grasa, demasiada azúcar. Me quitaban la sal de la mesa, escondían mis galletas, revisaban lo que compraba en el supermercado. Una tarde, escuché a Paula decirle a su esposo, «Mi mamá solo come por ansiedad. Está llena de manías». No sabían que estaba detrás de la puerta. No dije nada. Ya me estaba acostumbrando a no tener voz. Una mañana me desperté temprano. Siempre me ha gustado caminar antes de que salga el sol. Me puse mis tenis, abrí la puerta principal, y estaba cerrada con llave desde afuera. Me quedé ahí parada, en bata, sintiéndome como prisionera. Paula bajó con cara de sueño y me dijo, «Ay, mamá, es que últimamente te sales muy temprano y eso es peligroso. Preferimos que no andes sola a esas horas». Preferimos, como si yo fuera una niña pequeña, como si no hubiera vivido más que todos ellos juntos. A ese nivel había llegado mi vida. Me cuidaban como si fuera un mueble delicado, pero solo cuando les convenía. Una de las cosas que más me hirió fue darme cuenta de que ya no me buscaban para conversar, para compartir, ni siquiera para saber cómo estaba. Me buscaban cuando necesitaban algo. Dinero para una colegiatura, dinero para la luz, dinero para el gas. Y yo daba, porque una madre da, hasta que ya no queda nada. Pero empecé a notar una tendencia. Cada vez que yo decía que no podía ayudar con algo, me hacían sentir culpable. Me dejaban de hablar un día o dos. Me ignoraban en la mesa. Me hacían sentir como si les estuviera fallando. Y eso me dolía más que cualquier grito. Recuerdo una conversación especialmente dura. Fue un domingo.
Estábamos todos en la mesa. Yo había preparado una sopa que solía hacer cuando mis hijos eran niños. Tomás probó una cucharada, frunció la cara y dijo: «Ya no sabe igual, mamá. Antes cocinabas mejor». Paula añadió: «Es que ya está grande, Tomás. Sus manos tiemblan. No hay que exigirle». Lo dijeron como si yo no estuviera ahí, como si yo no tuviera sentimientos. Me tragué la sopa sin decir palabra, pero cada cucharada me quemaba más por dentro. Empezaron a ocupar todos los espacios. El estudio que había sido de Javier, donde leía sus libros, lo convirtieron en una oficina para la esposa de Paula. Pusieron estantes nuevos, borraron sus notas, tiraron sus cuadernos. Yo los había guardado por años. Ahora estaban en bolsas negras junto con otros objetos inútiles. Y cuando les dije que eso no se tocaba, Paula me contestó: «Mamá, hay que dejar el pasado. Ese cuarto estaba desperdiciado». Me metí al baño y lloré en silencio, porque entendí que no solo estaban borrando mis recuerdos, me estaban borrando a mí. Una tarde, encontré una hoja doblada en la mesa del comedor. Era una lista de tareas escrita por Marta. Arriba decía: «Organización de casa, áreas comunes». Y abajo, con letra más pequeña, había una sección llamada Zona de la abuela. Entre las cosas escritas, revisar cajones viejos, deshacerse de lo que ya no sirve, reubicar medicamentos. No decía mamá, no decía suegra, decía la abuela, como si yo fuera un objeto a clasificar, como si yo fuera parte del inventario. Esa noche, me senté en la cama y abrí una libreta vieja. Empecé a escribir. No sabía bien qué escribía. Tal vez una carta, tal vez un testamento, tal vez un desahogo, pero necesitaba hacerlo, porque ya nadie me escuchaba, porque en esa casa llena de voces, la única que no tenía derecho a hablar era yo. Uno no sabe exactamente cuándo empieza a dejar de existir para los demás. A veces no es un grito, ni una pelea. A veces es una frase dicha sin pensar. O peor, dicha con toda la intención. Una tarde escuché algo que no voy a olvidar nunca, y no fue por el volumen con que lo dijeron, sino por la certeza con la que lo pensaron. «Vamos a quedarnos con el cuarto de la vieja». Eso dijeron, frente a mi nieto, como si yo ya no importara, como si yo no estuviera escuchando, como si ya me hubieran enterrado en vida. Esa mañana me desperté con dolor de espalda. Había dormido mal, como de costumbre desde que me metieron en la habitación de servicio. Era un cuarto pequeño, húmedo, con una sola ventana que daba a la pared del vecino. No tenía ventilación. El colchón era viejo, uno que había guardado por si acaso. Y ese acaso se convirtió en mi presente. Salí a buscar mis pantuflas, pero no estaban. Fui a la cocina y tampoco encontré mi taza. Estaban usando todo lo mío, pero sin que se notara, sin preguntarme, sin darme las gracias, como si ya no tuviera dueño. Pasé por el pasillo rumbo al baño. Fue entonces que los escuché. Paula estaba en mi antigua habitación, junto con su esposo. Abrían cajones, se reían. Y en eso, él dijo: «Este cuarto está ideal para mi chico. Tiene espacio, entra luz, y el closet es más grande». Y Paula respondió, sin dudarlo: «Pues sí, nos vamos a quedar con el cuarto de la vieja. Ya ni lo necesita». Me quedé quieta, como congelada. No quise que supieran que los escuché. Solo di media vuelta, entré al baño y me miré al espejo. Mi reflejo era el de una mujer derrotada. Pero mis ojos ardían. Esa misma tarde, fui a buscar mis cosas a lo que antes era mi cuarto. Habían cambiado las cortinas, quitado mi espejo. En su lugar, una lámpara moderna y libros de autoayuda. Mis álbumes de fotos estaban en una caja cerrada, debajo de una silla. Mi manta, esa que tejí con mis propias manos cuando nació mi primer nieto, estaba arrumbada junto a la puerta del balcón. La tomé con cuidado, apreté fuerte, y sentí como me subía una punzada de rabia, esa que no se grita, esa que se guarda. Durante la cena, traté de actuar normal. Puse la mesa como siempre, cociné arroz con calabaza, el favorito de Tomás cuando era niño, y serví sin decir palabra. Nadie lo notó, nadie dijo gracias. Ni siquiera miraron mi cara. Y cuando me senté a comer, Paula ya estaba diciendo que había que reorganizar la distribución de los cuartos.
Es que mamá ya no necesita tanto espacio. El niño crece, necesita moverse. Es por lógica. Esa palabra, lógica, como si el amor de madre fuera algo que se mide en metros cuadrados. Tomás no dijo nada, solo bajó la mirada. Marta, su esposa, asintió y cambió de tema como si nada. Mi nieta, que estaba comiendo con la tablet en la mano, preguntó en voz alta, ¿y la abuela dónde va a dormir ahora? Paula respondió sin pensar, en el cuartito del fondo. Está bien para ella. Ya le hicimos espacio. Y todos siguieron comiendo, como si no acabaran de decir que me habían reubicado como a un mueble viejo. Esa noche, mientras todos dormían, me levanté y caminé por la casa en silencio. Fui a mi antigua habitación. Ya no olía a mí. Olía a perfume nuevo, a cosas de otras personas. Me senté en el borde de la cama, sabiendo que esa cama ya no era mía. Y allí, debajo del colchón, encontré una de mis cartas antiguas. Era una carta que Javier me había escrito cuando compramos la casa. La había guardado ahí durante años. Decía, aquí, construiremos algo nuestro, para ti. Pase lo que pase, este lugar será tu refugio. Me quebré, porque su promesa ya no se cumplía. Al día siguiente, Paula comenzó a mover muebles del pasillo. Dijo que quería hacer un espacio de lectura. Quitó mi silla de mimbre, la misma donde me sentaba a tejer cada mañana. La puso junto al bote de basura. Cuando le pregunté qué haría con ella, me dijo sin mirarme, esa cosa ya no sirve. Está a punto de romperse. Me la llevé cargando hasta mi cuarto, como si fuera un tesoro. Porque lo era. Ese fue el día en que Marta me pidió que no usara tanto la lavadora. Consume mucha luz y la tarifa está carísima. Además, no necesitas lavar tanto. No tienes tanta ropa. Me dijo eso con una sonrisa falsa, como si estuviera haciendo un favor. Como si de verdad pensara que yo, a mis 67 años, no tenía derecho a usar mi propia lavadora sin permiso. El punto más bajo llegó cuando un domingo llegaron visitas. Amigos de Paula. Yo estaba en la cocina, preparando café. Una de las invitadas preguntó, ¿y esta señora quién es? Nadie respondió por unos segundos, hasta que Marta dijo, es la mamá de Paula. Vive aquí con nosotros. Ya está grande, pero tranquila, es buena gente. Como si yo fuera una empleada, una reliquia, algo decorativo. Esa noche lloré en el baño, porque ni siquiera me dolía lo que dijeron. Me dolía que nadie lo corrigiera. Y ahí, en ese momento, entendí que ya no podía quedarme esperando que algo cambiara, que no iba a haber disculpas, que no iban a despertar un día reconociendo todo lo que yo había hecho por ellos. Esa gente, que alguna vez fueron mis bebés, mis pequeños, ahora eran adultos con bocas filosas y memoria corta. Se olvidaron de quien los sostuvo, de quien los alimentó, de quien dio todo sin pedir nada. No dije nada, pero dentro de mí algo despertó. Un fuego pequeño, firme. No era odio, era dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza lo que tenía que hacer. No por rencor, no por revancha, sino por mí, por la mujer que fui y por la que todavía merecía ser. Hay una forma de desaparecer que no tiene que ver con la muerte. Es más lenta, más cruel. Es cuando estás viva, pero nadie te ve. Cuando caminas por una casa y nadie se detiene. Cuando hablas y nadie responde. Cuando existes solo para que te pidan favores. Eso era yo. La señora que vivía en el fondo, que pagaba las cuentas, que cocinaba para todos, pero que nadie escuchaba. Me convertí en un fantasma que servía café. Mi rutina se volvió repetitiva. Me levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, ponía la mesa. A veces me preguntaba por qué lo seguía haciendo, si nadie decía gracias. Pero la costumbre es fuerte, y el amor, aún más. Durante muchos años, dar era lo único que conocía. Pero poco a poco, comencé a entender que había una diferencia entre dar y dejarse usar. Una tarde, regresé del mercado con varias bolsas pesadas. Nadie salió a ayudarme. Dejé las cosas en la encimera y escuché risas en la sala. Estaban todos viendo una película. Pasé, saludé. Nadie respondió, como si fuera el viento. Caminé hasta mi cuarto y ahí me quedé sentada, con las bolsas aún sin guardar. No tenía fuerza ni para deshacerlas. Me quedé ahí,
mirando la pared. Por dentro, algo se estaba rompiendo, pero aún no sabía qué. Al día siguiente, Paula me pidió que recogiera a su hija de la escuela. Me dijo que no podía llegar, que estaba con mucho trabajo. Me dio las llaves del coche sin mirarme. Le dije que prefería no manejar, que me sentía algo mareada ese día. Me respondió con voz seca: entonces llama taxi, mamá. Pero hazlo. No me hagas quedar mal. Ni un cómo te sientes, ni un descansa. Solo órdenes, solo deberes. Me sentí como una asistente sin salario. Tomás ya ni siquiera me veía. Parecía vivir con miedo. Si decía algo amable, Marta lo miraba con desprecio. Si intentaba ayudarme, ella lo llamaba mamitas boy. Yo veía cómo se encogía, cómo se convertía en alguien sin voz. Y aunque me dolía verlo así, también me dolía que nunca dijera nada. Porque al final, el silencio también hiere. Una mañana escuché por casualidad una conversación entre Marta y Paula en la cocina. Decían que la casa era demasiado grande para una sola persona. ¡Qué desperdicio! Que con lo que valía esa propiedad, podrían invertir, mejorar, mudarse a algo mejor. La vieja ya no necesita tanto. Con un cuartito le basta, dijo Marta, entre risas. No va a durar mucho más. Es cosa de esperar. Esa frase me atravesó. No lloré, pero esa noche no dormí, porque no se referían a una desconocida. Hablaban de mí. Días después, me pidieron mi firma para pagar un seguro que ni siquiera entendí bien. Me dijeron que era un trámite, que solo era un favor, que no tenía consecuencias. Me negué, y desde entonces algo cambió. Paula ya no me dirigía la palabra. Marta me contestaba con monosílabos. Y Tomás parecía desaparecer más cada día. Fue entonces cuando entendí que ya no era solo que no me vieran. Ahora me estaban castigando, por no ceder. Mi nieta me pidió ayuda con una tarea. Me sentí feliz. Me senté con ella, como antes. Le expliqué con paciencia. Le conté una historia de cuando su papá era niño. Me sonrió, me abrazó, y por un instante me sentí viva otra vez. Pero al rato escuché a Marta en voz baja. Deja de hacerle caso, mi amor. La abuela se inventa cosas. A veces ya ni se acuerda bien. Como si fuera senil, como si fuera un estorbo más. Una noche me senté sola en el jardín, el único lugar que aún sentía mío. Observé las plantas, muchas ya mal cuidadas. Recordé cuando Javier y yo plantamos la primera bugambilia. Creció torcida, pero hermosa, como nuestra vida. Pensé en él y me pregunté qué me diría. Y lo supe. Me diría que no permitiera esto, que no dejara que me desaparecieran así. Y entonces tomé una decisión silenciosa. No iba a discutir, no iba a llorarles, no iba a suplicar. Empezaría a actuar, pero con calma, con inteligencia. Sabía que aún tenía algo de valor, algo que me pertenecía, algo que ellos habían olvidado, pero que yo no. La escritura de la casa aún estaba a mi nombre. Esa noche abrí mi cajón más antiguo. Saqué una carpeta forrada en tela, con documentos que había guardado desde que Javier murió. Ahí estaba todo: escrituras, pagos, testamentos, y una pequeña libreta donde él había anotado lo que llamaba plan de contingencia. Su letra firme decía: si algún día esta casa deja de ser un hogar, véndela. No la dejes convertirse en tu cárcel. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesa, y supe que mi momento se acercaba. No sabía aún cómo ni cuándo, pero había recuperado algo más valioso que cualquier papel: mi voluntad. Cuando una madre empieza a esconder papeles, es porque algo se rompió. No el amor, no la sangre, se rompe la confianza. Y cuando eso se quiebra, ya no hay vuelta atrás. Esa noche, con la carpeta de Javier sobre mis piernas, sentí que el mundo se dividía en dos, antes de abrirla y después. Lo que encontré ahí no era solo papel, era poder. Poder que ellos no sabían que yo todavía tenía, y que, si las cosas seguían así, pensaba usar. Pasé la madrugada leyendo, releyendo, recordando. Mi nombre estaba en todas partes: escrituras, contratos, facturas. Javier fue muy claro en todo. Incluso había dejado una nota, casi como una advertencia: no permitas que te arrinconen. Si un día se olvidan de quién eres,
Recuérdales que esto te pertenece. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de determinación. Me puse los lentes, encendí la lámpara, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como siempre. Huevos revueltos, pan tostado, café caliente. Paula llegó tarde, con prisa, diciendo que tenía juntas. Marta ni se apareció. Tomás bajó, medio despeinado, sin decirme buenos días. Y mi nieta se quejó del jugo, está sin azúcar. Nadie notó que algo había cambiado. Nadie imaginaba que esa mujer que parecía la misma, ya no era la misma. Ese día, mientras todos estaban fuera, hice una llamada. Busqué el número del abogado que había trabajado con Javier. Todavía vivía. Me reconoció de inmediato. Hablamos por más de una hora. Le conté todo. No lloré. No exageré. Solo hablé como se habla cuando ya no se tiene miedo. Me dijo que lo que yo describía no era solo falta de respeto. Era abuso. Me pidió reunir ciertos documentos. Me ofreció su ayuda. Yo acepté. Esa tarde, fui al departamento antiguo que compramos Javier y yo antes de tener hijos. Llevaba años cerrado, pero seguía en mi nombre. Aún tenía llaves. Aún tenía alma. Estaba polvoso. Sí, un poco húmedo. Pero al abrir las ventanas, entró la luz como si me diera la bienvenida. Me senté en el suelo y respiré profundo. Este podría ser mi nuevo comienzo, pensé. Allí, en ese lugar olvidado, empecé a trazar mi plan. Volví a casa antes que todos. Nadie notó mi ausencia. Ni una llamada. Ni un mensaje. Paula llegó esa noche hablando por teléfono. Marta seguía con su aire de superioridad. Tomás, como siempre, en silencio. Yo los observaba. No con odio. Con claridad. Como quien por fin ve sin filtros. Días después, mientras organizaba mi carpeta, ocurrió algo inesperado. Estaba en la cocina, sola, cuando llegó el cartero. Traía un sobre a nombre de Paula. Se equivocó. Lo dejó conmigo. No tenía intención de abrirlo, hasta que vi el remitente, una agencia de bienes raíces. Me entró un escalofrío. No podía quedarme con la duda. No por chisme, por instinto. Lo abrí con cuidado. Era una propuesta de avalúo para la casa. Ellos ya la habían solicitado, a mis espaldas. Me quedé helada. ¿Querían vender? ¿O estaban calculando su valor para otra cosa? Lo que fuera, lo habían hecho sin mí, sin siquiera insinuarlo. Sin respeto. Guardé la hoja. No dije nada. Esa misma tarde llamé a un agente inmobiliario recomendado por el abogado. Le pedí que visitara la casa sin levantar sospechas, que evaluara todo. Él accedió. Nos citamos para el domingo, justo el día de la fiesta del vecindario. La fiesta era algo que Paula organizaba cada año. Invitaba a todos, ponía música, mandaba hacer canapés. Presumía la casa como si fuera suya. Ese año no sería distinto. Pero esta vez yo tenía otros planes. El agente llegó puntual, con carpeta en mano y cámara profesional. Le pedí que no hablara mucho, solo observara, tomara nota, evaluara discretamente. Mientras todos bailaban, comían, reían, yo caminaba con él por los pasillos. Esta es la sala principal, dije. Piso original de madera, remodelado hace 5 años. Señalé las ventanas, la cocina, el patio. El agente asentía. Tomaba fotos cuando nadie miraba. Me sentía como una actriz en su propia obra secreta. En un momento, Paula nos vio. Se acercó con una copa en la mano y preguntó con tono sarcástico: ¿Y tú quién eres? El agente respondió tranquilo: solo estoy viendo unas cosas con la señora María del Carmen. Paula me miró confundida, pero no dijo nada. Su risa sonó forzada. Se alejó, pero sus ojos empezaban a sospechar. Esa noche, me encerré en mi cuarto. Abrí mi libreta y escribí una sola frase. Van a saber lo que significa subestimar a una mujer en silencio. Porque el dolor me había enseñado algo, que el amor sin respeto no es amor, es sometimiento. Y yo ya no estaba dispuesta a someterme. No todas las venganzas gritan. Algunas caminan despacio, con zapatos suaves y una carpeta bajo el brazo. Esa mañana, cuando abrí los ojos, supe que ya no había vuelta atrás. No me temblaban las manos, no me temblaba la voz.
Me había acostumbrado tanto a guardar silencio, que hablar con firmeza se sentía como respirar aire nuevo. Y esta vez, yo no iba a avisar. Iba a actuar, sin permiso, como ellos lo habían hecho conmigo. El agente inmobiliario regresó 3 días después de la fiesta. Esta vez, con una propuesta concreta. Me explicó los pasos, los tiempos, lo que se necesitaba. Me mostró fotos que él mismo había tomado durante el evento, la cocina, los cuartos, la fachada. Es una propiedad muy buscada, dijo. Y lo mejor, está libre de hipotecas. Es suya completamente. Sentí un golpe seco en el pecho. Porque sí, era mía. Todavía era mía. Aunque me hubieran hecho creer lo contrario. Ese mismo día firmé los primeros papeles. El proceso había comenzado. La casa se pondría en venta en cuestión de días. Pero yo no tenía prisa. Quería hacerlo bien. Que todo quedara limpio, sin cabos sueltos. Le pedí al abogado de Javier que revisara cada línea. Él me dijo algo que no he olvidado. María del Carmen, lo que está haciendo no es egoísmo. Es justicia. Mientras todo eso ocurría, en casa nada parecía cambiar. Paula seguía presumiendo el jardín. Marta se adueñaba del comedor. Tomás ya ni siquiera me saludaba. Y mis nietos solo me hablaban cuando necesitaban que les planchara la ropa o preparara algún antojo. Era como si ya no existiera. Pero esa indiferencia me daba ventaja. Nadie sospechaba. Nadie imaginaba que la mujer que servía el desayuno era la misma que estaba por vender la casa donde vivían. Una tarde, Paula me preguntó si podía firmar un poder para que ella gestionara los pagos de servicios. Dijo que así se encargaría de todo, que yo no tendría que preocuparme más. Me reí por dentro. Le dije que no, que prefería seguir encargándome yo. Me miró con extrañeza, como si algo no cuadrara, pero no insistió. Solo murmuró, bueno, tú sabrás. Sabía que empezaban a sospechar, pero ya era tarde. El anuncio de la casa se publicó un jueves por la noche. El agente inmobiliario lo subió a varias plataformas. No usó mi nombre completo, solo propietaria directa, sin intermediarios. Las fotos eran hermosas, la descripción detallada, el precio justo. Al día siguiente ya había llamadas, citas, visitas agendadas, pero aún no les había dicho nada a ellos, porque no tenía por qué, porque legalmente no eran nadie. Y entonces llegó el momento clave, la primera visita formal de compradores interesados. Era sábado por la tarde. Ellos estaban en casa, como siempre, ruidosos, mandando, ignorándome. El agente llegó puntual, con una joven pareja a su lado. Gente amable, educada. Tenían una bebé en brazos. Buscamos un lugar tranquilo para empezar de cero, me dijeron. Pensé, qué ironía. Les di la bienvenida como si fuera una anfitriona cualquiera. Paula los vio y se acercó, confundida. ¿Y estos quiénes son?, preguntó. Le respondí con una sonrisa leve. Personas interesadas en la casa. Marta soltó una risa nerviosa. ¿Qué casa? Yo la miré directo a los ojos. Esta. El silencio fue inmediato. Tomás bajó las escaleras, frunciendo el ceño. Paula parpadeó como si no entendiera. ¿De qué estás hablando, mamá? Me crucé de brazos. Estoy hablando de que la casa está en venta. Ya fue evaluada. Ya está publicada. Y hoy hay una visita. Esa familia vino a conocerla. Ninguno supo qué decir. Los compradores pasearon por el pasillo, el jardín, la cocina. Les gustó todo. Cuando se fueron, la tormenta estalló. Paula gritó. Marta discutió. Tomás solo miraba al suelo. Me acusaron de todo. De loca. De egoísta. De traidora. Me reclamaron por no avisar. Me dijeron que no tenía derecho. Me reí. Por primera vez en años, me reí en su cara. Yo no tengo derecho. ¿En serio? Ustedes me sacaron de mi cuarto. Me callaron. Me arrinconaron. Me usaron. Y ahora se sorprenden porque decido vender lo que me pertenece. Ese día, nadie cenó. Cada quien se encerró en su rincón. Y yo dormí como no dormía en mucho tiempo. Porque lo había dicho. Porque ya no había marcha atrás. Porque había recuperado algo más que una propiedad. Había recuperado mi voz. Cuando los que te menospreciaron se dan cuenta de que ya no los necesitas, no reaccionan con humildad. Reaccionan con miedo.
Y el miedo, en ellos, siempre viene disfrazado de gritos, de chantajes, de abrazos fingidos. Esa mañana, después de la visita de los compradores, la casa se volvió un campo minado. Todos caminaban con cuidado, pero no por respeto, por estrategia. Sabían que estaban a punto de perderlo todo, y no sabían cómo detenerme. Paula fue la primera en intentarlo. Se acercó a mí en la cocina, como si nada hubiera pasado. Me ofreció un té. Me preguntó si necesitaba algo. Nunca en su vida me había preparado un té. Ni siquiera sabía cómo me gustaba. ¿Con miel o con azúcar, mamá?, le pregunté. ¿Te acordaste que soy diabética? Se quedó callada. Me miró con cara de disculpa o de cálculo. No dije más. Dejé el té intacto sobre la mesa. Esa misma noche, Tomás entró a mi cuarto. No tocó. Solo se paró ahí, en la puerta, con los hombros caídos. Mamá, ¿hablamos? Me hizo preguntas vagas, que si estaba segura, que si necesitaba dinero, que si alguien me estaba influenciando. ¿Tú crees que a mis 67 años alguien puede obligarme a hacer algo que no quiero? Le dolió. Lo sé, pero también sabía que él nunca movió un dedo para defenderme. Y ese dolor era más viejo que este conflicto. Marta, en cambio, fue directa. Al día siguiente me abordó en el comedor. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? ¿Qué va a pasar con los niños, con nosotros? Le respondí con calma. No lo sé, pero lo que sí sé es lo que no va a seguir pasando. Yo no voy a seguir siendo invisible. Sus ojos se llenaron de furia. Me gritó que era una egoísta, que estaba desmantelando la familia, que lo que yo hacía era venganza. Me reí. No, querida. La venganza es cuando uno se rebaja al nivel del otro. Esto que hago es justicia. Y entonces empezó la otra estrategia, la compasión forzada. Paula me mostró fotos de sus hijos. Me decía cuánto me querían, cuánto iban a extrañarme. Me recordaba los cumpleaños, los abrazos, las navidades. Me habló de cómo juntas podríamos volver a empezar. Mientras ella decía eso, Marta reorganizaba sus papeles en la sala y Tomás revisaba sus correos como si no escuchara nada. Era un teatro, y yo ya no era su espectadora. A los 2 días, empezaron a llegar las llamadas, una tras otra. Tías, primos, amigas de la familia. Todos preocupados, todos confundidos. ¿Qué está pasando, María del Carmen? ¿Por qué te estás deshaciendo de tu casa? ¿Qué te hicieron tus hijos? Les respondía con la misma frase. No me hicieron nada. Solo dejaron de verme. Algunos lo entendieron, otros no. Uno de mis sobrinos fue directo. Es que pareces otra. Más fría, más dura. Y sí, era otra. Una mujer que ya se había cansado de justificar a quien la maltrataba. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, las pocas que aún me quedaban, escuché a Paula hablando por teléfono en voz baja. Decía que yo no estaba bien, que últimamente confundía cosas, que tenía arranques extraños. Me pintaba como una anciana desorientada, una débil mental. Me acerqué, la miré a los ojos y le dije, si quieres quitarme el control de la casa, vas a tener que hacerlo con documentos, no con rumores. Colgó el teléfono sin decir nada. Ese mismo día fui al despacho del abogado. Le pedí que emitiera una notificación formal, un aviso de desalojo con plazo abierto, adjuntado a la intención de venta. No era obligatorio legalmente, pero sí útil. Quería dejar por escrito que los ocupantes no tenían contrato ni autorización, que estaban ahí por cortesía, no por derecho. El abogado me miró serio. ¿Estás lista para lo que viene? Le respondí sin titubear. Lo estuve desde el día en que me sacaron de mi habitación. Los compradores seguían interesados. Uno de ellos incluso me escribió una nota. Su casa se siente como hogar. Queremos que sea el lugar donde nuestra hija crezca con dignidad. Esa palabra me golpeó. Dignidad. La que yo había perdido. La que ahora estaba recuperando. Les confirmé que aceptaba la oferta. El cierre se firmaría en 3 semanas. En casa, el ambiente era irrespirable. Ya no había conversaciones. Solo silencios largos y miradas sucias. Paula me evitaba. Tomás no me dirigía palabra. Marta caminaba con pasos secos. Pero yo no tenía miedo. Por primera vez, tenía el control. Y no necesitaba gritarlo. Lo tenía en mi compostura, en mis papeles,
en mi nombre escrito en esa escritura. Cuando recibí el mensaje final del agente inmobiliario, supe que el momento se acercaba. Todo está listo. La firma puede ser este viernes. Solo falta su confirmación. Apagué el celular, lo guardé en el cajón y me quedé mirando la casa. El comedor, el jardín, el pasillo. Cada rincón tenía un recuerdo, pero ya no era mío. Lo habían vaciado con desprecio. Y yo no iba a seguir peleando por las migajas del respeto. Cuando firmas los papeles que cambiarán tu vida, esperas sentir miedo, o tristeza, o culpa. Pero ese viernes, frente a la mesa del notario, lo único que sentí fue alivio. Alivio seco, sobrio, sin lágrimas, como si me hubieran quitado un costal de piedras que cargué durante años. Tomé la pluma, firmé en cada espacio marcado, y con cada trazo sentí como mi nombre recuperaba su lugar. No era venganza, era justicia. Y por fin, estaba escrita. El notario me felicitó. El comprador me agradeció. El agente inmobiliario sonrió satisfecho. Pero yo solo quería una cosa: silencio. Quería estar sola unos minutos, sin gritos, sin peticiones, sin nadie preguntando qué harías con el dinero. Salí de la oficina, caminé hasta una pequeña cafetería y pedí un café negro. Me senté junto a la ventana. Llovía despacio, y por primera vez en mucho tiempo me sentí protegida. Esa tarde regresé a la casa sin prisa. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. En cuanto crucé la puerta, lo supe. Algo se había corrido. Paula estaba de pie en la sala, el rostro tenso. Marta hablaba por teléfono, pero colgó en cuanto me vio. Tomás se levantó del sillón como si lo hubieran sorprendido robando. Me miraron como si yo fuera una amenaza, y en ese momento entendí que ya sabían, que alguien les había dicho, o que simplemente ya era imposible ocultarlo. No esperé a que hablaran. Saqué del bolso un sobresellado. Aquí está el aviso oficial, dije. La propiedad fue vendida. Tienen 15 días para desalojar. Después de eso, intervendrá el abogado del comprador. Silencio. Nadie lo abrió. Nadie se movió. Paula rompió el hielo. ¿Estás loca, mamá? ¿De verdad vas a echarnos a la calle? No respondí. Solo la miré, porque no merecía explicación. Marta soltó una risa nerviosa, de incredulidad. No puedes hacer esto. Es ilegal. Es inmoral. Le contesté con calma. Lo ilegal era tratarme como si fuera una sirvienta en mi propia casa. Tomás dio un paso al frente. Tenía los ojos llorosos. Mamá, ¿y Lucas? ¿Y los niños? Ellos no tienen culpa. Me tembló un poco el labio. Porque es cierto, los niños no tienen culpa, pero tampoco los crías para que vivan en una mentira. Justamente por ellos lo hago, para que aprendan lo que es el respeto, lo que no se debe permitir, lo que no se le hace a quien te dio todo. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una bomba a punto de estallar. Marta gritaba por teléfono. Paula lloraba a escondidas. Tomás evitaba mirarme. Yo seguía con mi rutina: café por la mañana, lectura en la tarde, llamadas con el abogado por la noche. Y en medio de todo eso, paz. No felicidad. No aún, pero sí paz, porque había dejado de tener miedo. Una mañana me despertó el ruido de cajas. Bajé y los vi empacando libros, sacando ropa, discutiendo entre ellos. Marta lanzó una bolsa contra la pared. Paula lloró en el pasillo. Tomás solo se sentó en la escalera. Me preguntaron si podía darles más tiempo. Les dije que no. Me pidieron hablar con el comprador. Les dije que ya no era asunto mío. Me rogaron que al menos les dejara el cuarto de arriba. Me negué. No por crueldad, por dignidad. Uno de esos días, encontré a Paula sentada en mi vieja silla de mimbre, la misma que ella había tirado al jardín. Lloraba en silencio. Me acerqué. No dijo nada. Solo me miró y susurró. No pensé que fueras capaz. Le respondí, yo tampoco. Pero ustedes me enseñaron. No me miró más. Se levantó y se fue. Y supe que ya no quedaba nada por decir. El día de la mudanza, llegaron 2 camiones. Todo fue rápido, práctico, profesional. Los vecinos observaban desde lejos. Algunos murmuraban. Otros grababan. Marta perdió los estribos con los cargadores. Paula daba órdenes sin rumbo. Tomás cargaba una caja con una foto de infancia.
esa donde estábamos los cuatro en la playa. Me miró, bajó la cabeza, y siguió caminando. Cuando cerraron la puerta por última vez, el silencio fue abrumador. Pero no dolía. Era distinto. Era limpio. Era un silencio que hablaba de libertad. Caminé por la casa vacía. Toqué las paredes. Acaricié el marco de la puerta. Me despedí sin decir palabra. Porque entendí algo. Una casa puede ser hermosa, grande, luminosa, pero si no hay amor, no es hogar. Y ese lugar ya no lo era. Hay silencios que suenan como una campana. Cuando cerré la puerta de la casa vacía, no escuché nada, pero dentro de mí algo retumbó. No fue tristeza. Fue como una campanada que anunciaba el fin de una etapa. El eco de todo lo que había soportado se apagó en ese instante. Me subí al taxi con una maleta pequeña, mi carpeta de documentos y una foto de Javier doblada entre mis libros. Dejé atrás una casa, pero me llevé conmigo algo que nadie me podía quitar, mi voz recuperada. No me fui lejos. Me mudé al departamento antiguo que habíamos comprado en nuestros primeros años de matrimonio. A nadie le dije. No les debía explicación. Lo remodelé poco a poco. Pinté las paredes, cambié las cortinas, llené la cocina de aromas nuevos. Era más chico, sí, pero estaba en paz. Y la paz es el lujo más caro cuando has vivido años entre gritos y desprecios. Las primeras noches dormí profundamente, sin sobresaltos, sin que nadie tocara mi puerta pidiendo cosas, sin voces burlonas desde el pasillo. Solo yo, el ventilador viejo y una taza de té en la mesita. Descubrí que no necesitaba tanto espacio. Solo necesitaba un lugar donde me respetaran. Y ese lugar, por fin, era mío. Con el dinero de la venta, no hice locuras. No compré joyas, ni autos, ni nada para presumir. Abrí una cuenta a mi nombre, contraté un médico de confianza y pagué un seguro de vida. Escribí un Nuevo Testamento. Y en él fui clara. Mis hijos no recibirían ni un centavo más. No por venganza, sino porque ya habían recibido todo. Mi tiempo, mi trabajo, mi paciencia, mi casa, y lo tiraron como basura vieja. Pasaron las semanas. No supe nada de ellos, ni llamadas, ni mensajes. El silencio me supo a justicia. Pero no duró mucho. A la quinta semana, Paula me escribió. Un mensaje corto. ¿Podemos vernos? Lo ignoré. 3 días después, Tomás llamó. No contesté. Luego llegó una carta, escrita a mano, de Marta. Decía que me extrañaban, que necesitaban hablar conmigo, que estaban pasando momentos difíciles. La rompí, porque entendí que no era arrepentimiento, era necesidad. Y yo ya no estaba disponible para eso. Un domingo por la tarde, tocaron a mi puerta. Era Paula. No traía maquillaje. Se veía cansada, sola. Detrás de ella, su hijo, con los ojos bajos. No me abrazó, no pidió entrar. Solo dijo, estoy trabajando de mesera. Perdimos el depa. Mi esposo se fue. No vine a pedirte nada. Solo quería verte. La miré. La invité a sentarse en una banca del parque frente al edificio. Hablamos por más de 1 hora. No lloró, no suplicó. Me escuchó. Y yo hablé. Le conté todo lo que había sentido, lo que habían hecho conmigo, lo que me costó salir de esa oscuridad. Paula no se justificó. No culpó a Marta. No negó nada. Dijo algo que no esperaba. Tú fuiste mejor madre de lo que yo fui hija. Y entonces sí, lloramos las dos. No para volver atrás, sino para aceptar que lo perdido ya no se recupera. Le ofrecí un té, pero no dentro, en un termo, para que caminara, para que pensara. No era rechazo, era distancia sana. Por primera vez en mi vida, puse un límite. Y lo respetó. Días después, Tomás también apareció. Solo, sin Marta. Me trajo una caja con libros. Me dijo que eran de papá, que los habían tenido guardados. Me pidió perdón. De rodillas, con lágrimas. Yo lo levanté. No soy mujer de látigo, pero tampoco de amnesia. Le dije, te perdono, pero no olvido. Y no volveré a vivir en esa casa emocional donde me trataban como un mueble. Nos abrazamos. Lloró en mi hombro. Y se fue. Los vecinos empezaron a notar mi cambio. Me invitaron a reuniones, a tardes de lotería, a caminatas cortas.
Conocí a una señora viuda, Teresa, que también había sido echada por sus hijos. Compartimos café, historias, cicatrices. No me sentía sola. Me sentía libre. Porque entendí que hay un tipo de compañía que solo llega cuando dejas de cargar a quienes te hunden. Un día, organizamos un pequeño club de lectura. Éramos 5 mujeres mayores, todas con historias distintas, pero con un dolor común, el abandono. Le pusimos nombre, las que no se rinden. Leíamos, hablábamos, reíamos, y sin darnos cuenta, nos estábamos reconstruyendo. Un viernes, recibí una carta inesperada. Venía del comprador de mi antigua casa. Decía: gracias por permitirnos vivir aquí. Respetamos cada rincón. Sabemos que esto fue hogar antes de ser propiedad. Lloré, porque esas palabras eran el cierre que necesitaba. Me levanté, prendí una vela, puse la foto de Javier junto a la ventana y le susurré. Lo logré. Tarde, pero lo logré. Hay batallas que se ganan sin gritar. Se ganan con la espalda recta, la mirada firme y el corazón en paz. Y aunque nadie te aplauda, tú sabes que venciste. Porque no te rompiste. Porque no te convertiste en lo que ellos esperaban. Porque te fuiste de ese lugar con la frente en alto, y ellos siguen atrapados en el mismo laberinto de egoísmo y olvido. Eso fue lo que sentí esa mañana, cuando desperté con el sonido de los pájaros en mi nueva ventana. Me preparé un café, abrí las cortinas, y supe que ese era, por fin, mi verdadero hogar. Pasaron los meses, y no todo fue fácil. Hubo días de dudas, días en que me pregunté si había hecho lo correcto, si no fui demasiado dura, si tal vez aún había una forma de recuperar algo. Pero entonces abría mi libreta, leía todo lo que viví, todo lo que soporté, y recordaba: nadie me rescató. Nadie me preguntó cómo me sentía cuando me arrinconaron. Nadie me defendió cuando me sacaron de mi habitación. Fui yo sola la que se levantó del suelo. Y por eso merecía esta paz. Mis hijos, con el tiempo, se distanciaron. Paula encontró un trabajo nuevo en otra ciudad. Tomás se separó de Marta. Me escriben de vez en cuando. Correos breves. Llamadas frías. No los odio, pero tampoco los espero. Porque entendí que perdonar no significa volver a permitir. El perdón es una decisión interna. Pero el respeto, ese se exige. Y si no lo pueden dar, mejor que mantengan su distancia. Mi nieta mayor vino a verme un día. Traía una carta en la mano. Me dijo que quería entender, que le costaba aceptar lo que había pasado. Me senté con ella. Le conté todo. No lloré. No adorné la historia. Solo le dije la verdad. Y cuando terminé, me abrazó. Me dijo: abuela, yo no sabía todo eso. Me enseñaste más en una tarde que en todos mis años de escuela. Ese día supe que algo había valido la pena. El grupo de mujeres con el que me reunía creció. Ya no éramos 5, éramos casi 20. Mujeres mayores, cada una con su historia. Muchas fueron abandonadas, ignoradas, traicionadas por sus propias familias. Pero juntas nos hicimos fuertes. Organizamos talleres, compartimos libros, hasta ayudamos a otras a defender sus derechos legales. Le pusimos un nuevo nombre al grupo: Hogar sin culpa, porque eso queríamos construir. Un hogar sin miedo, sin manipulación, sin vergüenza. En una de esas reuniones, una señora me tomó la mano y me dijo: María del Carmen, tu historia nos devolvió la esperanza. Nos demostraste que no estamos solas. Y lloramos, porque entendimos que la fuerza no siempre está en las grandes gestas. A veces está en decir ya basta, en cerrar una puerta, en no volver a abrirla a quien solo entra para destruir. Un día recibí una invitación a una charla en una universidad local. Querían que hablara sobre autonomía, vejez y dignidad. Me sorprendió. Yo, una mujer que pasó años en silencio, ahora daría una conferencia. Dudé, pero acepté. Me preparé durante días. Llevé mi carpeta, mis escritos, mis cartas, y frente a un grupo de jóvenes conté mi historia. Al final hubo aplausos, y preguntas, y lágrimas. Un chico me dijo: nunca imaginé que una abuela pudiera ser tan valiente. Le sonreí. No nací valiente, le respondí. Me hicieron valiente a la fuerza, pero ahora no pienso soltar esa fuerza por nada.
Ahora paso mis días con tranquilidad. Cocino lo que quiero, duermo las horas que necesito, camino por el parque sin mirar el reloj. A veces me llega un recuerdo como una punzada. Las risas falsas, las frases hirientes, los platos fríos en mi mesa. Pero ya no duelen, porque no los dejé ganar, porque lo que me hicieron no me definió. Lo que hice con ese dolor, eso sí me definió. Guardo una última carta, la que me escribió Javier años atrás. La leo cuando dudo, cuando siento que el mundo sigue siendo injusto. Ahí dice, si algún día te olvidas de quién eres, mira lo que construiste con tus manos. Y si lo destruyen, vuelve a construir. Porque tú no eres lo que tienes, eres lo que decides no permitir. Esa carta es mi escudo. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo digo una cosa, que a veces, para recuperar tu lugar en el mundo, tienes que perder todo lo demás, que no hay edad para empezar de nuevo, que no hay silencio que no se pueda romper, y que incluso cuando tu propia sangre te traiciona, todavía puedes elegir no traicionarte a ti misma. Porque al final, eso es lo único que importa, no vivir donde te toleren, sino donde te respeten. Y hoy, por fin, yo vivo ahí,